pero que realmente son 6 versos, el sujeto que habla cambia, porque hemos visto que en general la carta está redactada desde la primera persona del plural. Pero ya hemos descubierto que hay ciertos versículos en donde el autor usa la primera persona del singular. Y esto es lo que ocurre en estos 3 versículos, y es de que se está utilizando exclusivamente la primera persona del singular. Porque vea, el versículo 13 dice: les escribo. No dice les escribimos, como es el tono general de la carta, sino que es una persona la que está diciendo les escribo. Es decir, de que, como ya se lo he mencionado en semanas anteriores, aunque la carta se propone como una creación colectiva, parece que detrás hubo un único autor, el cual no sabemos quién pudo ser. Pero además, si estos efectivamente son versos que resumen una enseñanza teológica, como se lo acabo de explicar, incluso llegamos aquí al punto en donde pudiera ser que ni el mismo autor de la carta es quien escribe estos versículos, sino que él los está tomando probablemente por memorización. Entonces no sabemos en realidad quién es el sujeto que redacta estas 6 expresiones. La otra dificultad que presenta el pasaje es de que, si usted nota, hay un cambio en el tiempo. Porque primero, las primeras 3 frases son expresadas en el presente, pero las otras 3 son expresadas utilizando el pasado. Note, versículo 12 dice les escribo en el presente, ¿verdad? Versículo 13, les escribo, otra vez presente. La segunda mitad del versículo 13, les escribo. Pero ya en la parte final del versículo 13, aquí comienzan las otras 3 expresiones. Pero hoy dice les he escrito. Ya no está diciendo en presente les escribo, sino que les he escrito. Está utilizando el pasado. Versículo 14, les he escrito, otra vez pasado. Y la segunda parte del versículo 14, les he escrito. En las 6 expresiones siempre dice que él ha escrito, con esa diferencia que las primeras 3 son en presente, les escribo. Y en las segundas 3 son en el pasado. Digo pasado para darnos a entender, pero realmente es un tiempo pasado, un tipo de pasado del griego que recibe como nombre aoristo. Así se llama el tiempo aoristo. Entonces, ¿por qué razón en 6 frases que forman una unidad, como la estamos viendo, por qué tiene que haber cambio de tiempo? Le voy a decir de una vez la respuesta a esto para que así podamos ir avanzando. Y es que esto tiene mucho que ver con el argumento que esta carta está desarrollando. Pero antes de explicarle ese, le voy a hablar mejor de otra de las dificultades, porque vamos a resolver juntas. La otra dificultad es que cada una de estas 6 expresiones parecen ser contenidos completos que no están relacionados con nada, ni siquiera entre ellas. Porque, por ejemplo, la primera dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Esa es una frase completa.
Pero luego en el 13 viene la segunda: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. También es una frase completa y usted puede ver que no tiene ninguna relación con la anterior. Pero no solamente no tienen relación entre ellas, sino que uno no descubre fácilmente una relación con lo que se ha venido exponiendo anteriormente y con lo que se va a exponer posteriormente. Entonces parece que son como expresiones sin conexión y que bien pudieran estar ahí o pudieran no estar. Esa es otra dificultad. Pero realmente eso de que no tienen conexión es solamente aparente, porque la conexión se descubre precisamente cuando uno tiene en cuenta todo el contexto de lo que ha venido desarrollando la carta. Y aquí es donde uno, con el tema anterior de que por qué la mitad son en presente y la otra mitad son en el pasado, es porque si usted ha estado viendo los lunes, usted sabrá que lo que había ocurrido en las iglesias de Samaria es que se había producido una división. Y la división básicamente se daba porque había creyentes que decían que todos eran iguales. Y realmente esa era una de las características de las iglesias de Samaria, también conocidas como comunidades juaninas, porque se atribuía a Juan la elaboración de la teología que ellos tenían. Entonces esa era una de las características de las iglesias juaninas, y es de que no tenían jerarquía, no tenían pastor, mucho menos apóstoles, no habían maestros, todos eran llamados discípulos. Entonces, bajo esa excusa había un grupo que se había dividido, argumentando de que ellos también eran discípulos del Señor, igual que todos los demás, y que por lo tanto ellos podían tomar su propio camino. Pero como la carta tiene como objeto el resolver esa dificultad, lo que hace la carta es, como lo hemos visto anteriormente, es que continúa manteniendo el hecho de que todos son discípulos, pero hace la diferencia entre los que oyeron esas cosas y los que las recibieron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los que oyeron son aquellos que recibieron directamente de los testigos de Cristo la enseñanza de lo que Él era y había enseñado. Pero luego ahora hay una nueva generación a la cual esa es la que se le ha metido ese problema, ¿verdad? Entonces la carta dice, está bien, todos somos discípulos, pero deben reconocer que entre estos discípulos hay unos que son los que conocieron las cosas de primera mano, como comienza la carta. Lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos tocante al verbo de vida. Es decir, está hablando de una experiencia inmediata. Eso les hemos enseñado. ¿Pero a quiénes se lo enseñaron? A los que no estuvieron en esa primera línea. Entonces note que aunque sigue sosteniendo la idea de que todos son discípulos, pero al menos está diciendo hay categorías de discípulos, porque están aquellos que son los maestros, los que enseñaron, aunque no usaban el título de maestro, y ustedes que lo aprendieron. Entonces, ¿quiénes eran los que verdaderamente entendían cómo era el asunto del evangelio? Obviamente eran los que les habían enseñado, y no los alumnos, que eran los aprendices. Entonces tenemos ahí dos generaciones y por lo tanto dos tiempos. Uno que fue, digamos, los que pusieron las bases, los fundamentos, y otro momento que es cuando viene la nueva generación, que son los que aprenden. El cambio de tiempo en estas 6 expresiones
se debe exactamente a eso. Y es de que las expresiones que están en pasado son colocadas en pasado precisamente porque eso es lo que los más antiguos, voy a decir por ahora, habían enseñado. ¿Y qué es lo que habían enseñado? Lo que dice allí a partir de la última frase del versículo 13: les he escrito, está en pasado, a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Esa es una enseñanza de los fundadores. Versículo 14: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y luego la última: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, esto que acabo de leer, que son las tres frases en pasado, eso es lo que se había enseñado desde el principio. Pero como ahora se está enseñando nuevamente al escribir la carta, entonces escriben presente. Y así es como se da el cambio de verbos. Y tenemos el versículo 12: les escribo, ahora en presente, a ustedes, queridos hijos. Lo mismo en el 13: les escribo a ustedes, padres. Y la segunda parte del versículo 13: les escribo a ustedes, jóvenes. Tenemos entonces ahí, hermanos, que sigue la misma línea de pensamiento de toda la carta. Se sigue estableciendo una diferencia entre lo que fue al principio y lo que es ahora. Claro, la idea es que haya coherencia entre eso. Por eso es que la misma persona que dice les he escrito como fundador tal cosa, y ahora les escribo hoy esto, pero hay concordancia. Y eso es lo que él quiere demostrar, que no hay razón para estarse dividiendo bajo pretexto de que todos eran iguales y que todos tenían igual derecho y que todos podían tomar sus decisiones. Bien, habiendo aclarado, hermanos, estos elementos de por qué el pasaje es difícil de interpretar, vamos a entrar ahora en su contenido. Quizá, hermanos, para dejarlo claro desde el principio, decirles que el pasaje no tiene nada que ver con la familia, porque como ahí habla de hijos, de padres, de jóvenes, algunos los han relacionado con el tema de la familia, pero es evidente que ahí no se está tocando ningún tema doméstico o familiar. Y note que los mismos destinatarios de los primeros tres versos son los mismos de los últimos tres, que son hijos, padres y jóvenes. Pero ni siquiera tiene que ver con edad. Se lo explico ahora mismo. Vamos a tomarlos por parejas, porque como ya vimos que la primera afirmación es una ratificación de la segunda, que es la más antigua, por eso está en pasado. Entonces tomemos las primeras dos referidas a los hijos. Versículo 12: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Y esto compagina con la primera frase, que es la última parte del versículo 13, donde dice: les he escrito a ustedes, queridos hijos, otra vez, porque han conocido al Padre. ¿De quiénes son estos hijos a quienes van dirigidas estas palabras que hemos dicho? Están en forma de verso porque contienen un contenido teológico importante, fundamental. Estos hijos a los cuales se está refiriendo es la comunidad de la iglesia en general, porque, como le he explicado, estas iglesias no reconocían jerarquía, pero alguien tenía que enseñar.
Entonces, a la persona que enseñaba, ellos lo tomaban como padre. Un padre que está enseñando a su hijo. Pero entonces note, fíjese la idea. No es una relación de maestro a alumno, que es una relación, se puede decir, de autoridad, de disciplina. Tampoco es una relación de pastor a oveja, que igual ahí hay una ascendencia, aunque sea espiritual, pero que se está reconociendo. Pero cuando ya se trata de padre a hijo, ahí la situación cambia por completo, porque es verdad, los padres enseñan a sus hijos, pero les enseñan dentro de ese marco de familia, de amor de un padre a su hijo. Entonces, el padre no le enseña a sus hijos como el maestro le enseña, y tampoco un padre le enseña a su hijo como el pastor de la iglesia le va a enseñar. Es diferente. Cuando es un padre instruyendo a su hijo, es una relación de confianza, es una relación que incluso uno podría decir es informal, no en el sentido negativo, sino que en el sentido de confianza, porque la relación de maestro-alumno está dentro de un marco de disciplina, de horarios, de días, de exigencias, de evaluaciones. Pero en el caso del padre al hijo, el padre no le dice al hijo: te voy a estar atendiendo de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde. O sea, no le dice eso al hijo. El hijo puede llegar en el momento que quiera, en el momento que tenga una duda. Para eso es su papá y para eso es el hijo. Entonces la relación es mucho más fraterna. Entonces, así era como ellos se trataban. Enseñaban sobre la base de la confianza, del amor, de la comprensión mutua. Por lo tanto, cuando habla de hijos, no se está refiriendo ni a niños, ni se está refiriendo a cuestiones familiares de cómo deben ser los hijos en el hogar. No está hablando de eso. Se está refiriendo a todos los creyentes de estas iglesias samaritanas. Así era el trato, como que si fueran hijos. Y veremos en el resto de la carta, como lo hemos visto ya también, que varias veces se refiere a ellos llamándoles hijos. Ahora veamos entonces qué es lo que le dice a toda la congregación. Versículo 12: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Le digo, esta es una declaración teológica. ¿Y qué es lo que está enseñando? Lo que está enseñando es que en nuestra relación con Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, porque así es como Jesús se relacionó con todas las personas, sobre la base del perdón. Usted puede leer los evangelios, y principalmente el evangelio de Juan, que contiene esta teología, y usted verá que toda la relación de él con las personas era una relación de perdón. No había señalamientos, no había amenazas, no había palabras de condena, sino que Jesús era perdón, perdón, perdón. Entonces, nuestra relación con Cristo, como dice, es la del perdón de los pecados, los cuales, dice, han sido perdonados en el nombre de Cristo. Pero al decir el nombre de Cristo, recuerde que eso no significaba solamente nombre como lo entendemos hoy, sino que para ellos y en toda la Biblia, conocer el nombre de una persona era conocer la totalidad de esa persona. Entonces, ¿cómo se llega al perdón de los pecados? Por conocer a Cristo. Por eso vea cómo la iglesia anda descaminada cuando el énfasis que pone es en acusar, en condenar, en amenazar, que es lo contrario de lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fue hablar de perdón, de oportunidades,
de salvación, de vida, de nuevos principios. Ese fue Jesús. Ahora, esto, como lo hemos leído ahí, les escribo, es decir, eso es lo que Él está diciendo en este momento, pero no lo está inventando Él. Por eso es que cita lo que al principio se enseñó, y es lo que aparece al final del versículo 13. Les he escrito, y ahí está en pasado, queridos hijos, otra vez, porque han conocido al Padre. Ahí lo tiene. De cuando dice que nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, lo cual dijimos es conocerlo a Él, es lo que desde el principio se había dicho, y es que somos redimidos porque hemos conocido al Padre, que es lo que Jesús dijo allá en el Evangelio, en el capítulo 13, me parece que es, donde Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios o conocer a Cristo es la salvación. Esa es la vida. Ese es el perdón de pecados. Conocerlo a Él está ratificando que lo mismo que se enseñó al principio es lo que está diciendo Él hoy cuando escribe. De tal manera, hermanos, que por eso le digo, es una declaración teológica o doctrinal, si usted la quiere llamar así, bien poderosa, porque está resumiendo la gran verdad de que la salvación viene por medio del conocimiento de Dios o de Cristo. La salvación no viene por méritos que podamos acumular. La salvación no es el producto de hacer buenas obras. La salvación no viene porque me porto bien. No, la vida es resultado de que hemos conocido al Padre, que hemos conocido a Cristo, conocemos su nombre, es decir, a Él. Pero ¿qué significa eso de conocerlo? Significa la revelación sobrenatural que el Señor da para el que cree. Es lo que Felipe preguntó, o más bien le pidió al Señor cuando le dijo: muéstranos al Padre y con eso quedamos satisfechos. Y Jesús le dijo: Felipe, ya llevo más de 3 años con ustedes y todavía no me conoces. Entonces uno puede estar en la presencia de Dios mismo y no conocerlo. Es decir, uno puede ser muy religioso, uno puede estar en una iglesia, uno puede conocer muy bien la Biblia y no conocer a Dios. Entonces, conocerlo a Él, lo cual es la vida eterna, tiene que ver con una revelación de carácter sobrenatural que Dios hace a los que Él ha escogido. Y ahí tenemos el perdón de pecados. Ahora, hermanos, veamos la segunda frase que aparece en el versículo 13. Les escribo a ustedes, padres. Hoy cambia el destinatario. Ya no son los hijos, sino los padres. Y después vamos a ver que habla de los jóvenes. Entonces, como ya explicamos quiénes son los hijos, dijimos que es toda la generalidad de la congregación. Entonces, ¿quiénes eran los padres y quiénes eran los hijos? La respuesta está en el contexto de la carta. ¿Quiénes eran los padres? Los que habían enseñado desde el principio, los fundadores de las iglesias, digamos. ¿Y quiénes eran los jóvenes? Eran los que habían creído como resultado del testimonio de esos padres. Era una nueva generación, y por eso es que en un sentido figurado se les llama jóvenes. No tiene nada que ver con la edad. Entonces veamos qué le dice a esos fundadores llamados padres. En el 13, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Fíjese, porque han conocido al que es desde el principio. Ahora veamos
el fundamento en el 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido a que es desde el principio. Es exactamente lo mismo. Las dos veces es las mismas palabras. Y por eso le digo, lo que él está mostrando es una coherencia entre lo que se dijo al principio. ¿Y qué se dijo al principio? Eso que hemos conocido al que es desde el principio. Y ahora, ¿qué les escribo hoy en el presente? Que han conocido al que es desde el principio. Lo mismo. Pero ¿qué significa eso de que hemos conocido al que es desde el principio? Es de lo que acabamos de estar hablando. Y de que ellos no conocieron a Jesús solo como una información que les contaron, de que por ahí había andado un hombre, que Dios lo había bendecido y que sanaba enfermos. Ellos lo conocían desde el principio. Y cuando dice el principio, hemos visto que esa es una de las expresiones propias de Juan, y que se refiere al origen de todas las cosas. Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Pero esa frase, en el principio, es exactamente la misma frase que aparece en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, Génesis fue escrito en hebreo y Juan en griego. Pero recuerde que Génesis y todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego, y así se tiene la traducción que hoy se conoce con el nombre de la Septuaginta. Algunos también le llaman de los 70. Entonces, la frase en el principio, Juan la toma de la Septuaginta, pero de Génesis 1:1, y la coloca en Juan 1:1. Entonces, cuando dice que lo hemos conocido desde el principio, no está diciendo conocer a Jesús, incluso ni haberlo visto así, porque uno podía ver a Jesús en su encarnación, pero eso no significa conocerlo. Solo significaba verlo, y nadie se salvaba por verlo, era conocerlo. Pero dice que ellos sí lo habían conocido desde el principio, y cuando habla del principio, entonces nos está remitiendo a la eternidad pasada, y por lo tanto está hablando de las características de Cristo, pero como preexistente, como el creador de todas las cosas, como el que era con Dios y que era Dios, que eso es lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho estaría hecho. Te lo está poniendo como creador, como preexistente, como eterno, como Dios. Y eso es lo que había ocurrido con estos creyentes, que lo conocían desde el principio, en su dimensión divina. Y eso no había cambiado, porque en el principio se había enseñado eso, y hoy Él lo está ratificando cuando dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen lo que fue desde el principio. Es decir, ellos eran los que conocían la verdad de las cosas desde su origen. Entonces, hoy vamos ya con los terceros destinatarios. Ya vimos los hijos, ya vimos los padres. Hoy vamos con los jóvenes, que era la nueva generación a la cual está dirigida esta carta. Versículo 13, la segunda parte. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Ahora veamos la frase original, el fundamento, que es la segunda parte del versículo 14. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes
y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Obviamente es más extensa la palabra dirigida a los jóvenes que se había dicho en el principio, porque tiene varios elementos. Dice, en primer lugar, son fuertes. En segundo lugar, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. De esas tres cosas, en el presente, a la nueva generación solo le acepta que han vencido al maligno, pero no les dice que son fuertes, y tampoco les dice que la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Por qué? Eso es lo que va a explicar en lo que continuará de la carta. Porque bueno, de alguna manera ya lo ha venido diciendo, ¿verdad? Que si ellos están produciendo divisiones, es porque no aman a sus hermanos. Y ya dijo claro que el que no ama a su hermano anda en tinieblas y no sabe hacia dónde se dirige. Por lo tanto, no están en la palabra, porque la palabra es la luz. Pero si se anda en tinieblas, no se tiene la palabra. Por lo tanto, no se les aplica a ellos que la palabra de Dios permanece en ellos, porque ellos no están en la palabra. Y el otro elemento, porque son fuertes, no estaban demostrando fortaleza en el Señor, sino que están mostrando una profunda debilidad al permitir que haya expresiones que no son de amor. Porque en toda división, usted sabe que lo que rige ahí, lo que produce una división, no es el amor. De que si fuera amor no hubiera ninguna división. Lo que rige es el altercado, la amargura, el desprecio, el odio, el irrespeto. Esas son las cosas. Entonces, ¿cómo van a ser fuertes bajo esas condiciones? Y sin embargo, a la nueva generación sí le reconoce que han vencido al maligno. ¿Por qué vencieron al maligno? No porque ellos tengan alguna cualidad, sino que porque Cristo venció al maligno. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio, que Él ha derrotado al maligno. Y lo va a repetir más adelante también, en esta carta. Entonces, ahí terminan las 6 frases. Y usted puede ver que todas ellas, hermanos, es una reafirmación de la doctrina. O sea, lo que está demostrando es que Él no está enseñando algo nuevo, sino que es lo mismo que se enseñó desde el principio. Y lo está ratificando. Y si hay alguna incoherencia, obedece no a un cambio en la doctrina, sino a un cambio en ellos. Porque ellos son los que han dejado de ser fuertes. Ellos son los que no han permanecido en la palabra de Dios. Pero a eso los va a invitar en lo que continúa de la carta. De manera, hermanos, que la enseñanza, ya aplicándola a nosotros de lo que aquí dice, es que la doctrina siempre va a estar ahí, la Biblia siempre va a estar ahí. Ella no cambia. Somos los seres humanos los que dejamos de estar en la palabra, o quienes comenzamos a actuar y a comportarnos de una manera que no es la norma del amor y del conocimiento del que era desde el principio que la Biblia nos presenta. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos y saber que la clave de todo es conocerle a Él. Es que si alguien conoce, hermanos, si alguien conoce a Dios, esa persona no va a ser igual nunca. Y tampoco va a actuar conforme a los criterios del mundo, que es lo que va a decir inmediatamente, pero eso lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios. Entonces, el que verdaderamente conoce al que era desde el principio, esa persona es distinta, tiene otros valores, tiene otra visión de la vida, y por eso sus pecados son perdonados, tienen la vida, porque conocen al que es desde el principio. Quiera Dios, hermanos, de que
todos nosotros podamos conocerle a Él y así poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar, como siempre lo hacemos, a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra y hoy necesita creer en Jesús, porque lo hemos explicado, no es una cuestión ni de religión ni de iglesias, sino que se trata de conocer a Cristo, pero en su verdadera dimensión, como el que era desde el principio, el que era en el principio con Dios, quien era Dios y por quien todas las cosas fueron hechas, la luz del mundo. ¿Quiere usted recibir a Jesús como su Salvador? Yo le invito para que lo haga hoy. Y para eso, ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie para que podamos orar por usted. Eso es lo que queremos hacer, orar por las personas que desean recibir a Jesús. Y si usted necesita hacerlo, ahí en el lugar donde está, póngase en pie para que sepamos que hay alguien y así poder hacer la oración. Reciba a Jesús, entonces póngase en pie. Venga hoy. Es el momento para recibir la salvación del Señor. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Hoy es cuando Jesús le está llamando. Venga el Hijo de Dios. Reciba a Jesús como su Salvador. Venga, vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se apartó del Señor. Yo le invito para que hoy pueda reiniciar su vida cristiana. Reconcíliese con el Señor. Póngase en pie para que oremos por usted. Hágalo ahora. Póngase en pie y vamos a orar. Es el momento de creer. Es el momento de recibir al Señor Jesús. Venga, la puerta está abierta. Aproveche la oportunidad que el Hijo de Dios le está ofreciendo. Vamos a orar, pero hago ya la última invitación. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús o que necesita reconciliarse, póngase en pie, porque este fue ya el último llamado que hice. A usted que nos ve por televisión también le invito para que reciba a Jesús allá en el lugar donde se encuentra. Ore con nosotros y hagamos esta oración. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos ilumina y queremos hoy pedirte en especial por las personas que a través de los medios de comunicación se unen con nosotros en este momento para recibirte como Salvador. Perdónales, cámbiales y que puedan conocerte a ti en toda tu dimensión como el que era desde el principio, que puedan entender el nombre de Cristo y así sus pecados sean perdonados. Y a todos, Señor, ayúdanos que si estamos en el Padre, verdaderamente andemos en tu palabra, que en verdad seamos fuertes y que así venzamos al maligno. Gracias porque tú lo harás, porque eres fiel a tu palabra y a los que has llamado a tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén y amén.
Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.